Hola, muy buenas. Ahora vamos a hacer el video explicativo de nuestro proyecto de una aplicación web, la cual se encarga de hacer un análisis de similitud textual de dos documentos de texto, los cuales se cargan pues a la aplicación. Para explicar primero que nada nuestro sistema, vamos a presentar pues un diagrama de casos de uso que diseñamos para ver su funcionamiento de manera general. Su servidor, Eduardo Vareta II, es quien va a empezar explicando este caso de uso. Primero vamos a tener, por supuesto, a nuestro usuario, el cual, ya sea el administrador o en este caso un usuario general, vamos a tomar para un usuario general, el cual va a tener acceso pues a nuestra aplicación, ¿no? El cual va a estar cargado obviamente en un navegador web, él propiamente lo va a abrir ahí. Entonces, él mismo va a poder ver, primero que nada, al ingresar pues en el sistema, un caso de uso llamado Home. Este caso de uso de manera general es la presentación de nuestra aplicación, es la primera página o bueno, la primera parte que se ve, el primer segmento visual y a partir del cual se va a poder acceder a lo demás. Al darle en un botón, nos vamos a ir al siguiente componente, al siguiente caso de uso que es login. En este va el usuario a tener que registrarse, o mejor dicho, va a tener que loguearse. Para nuestro sistema, pues ya tenemos un usuario el cual está previamente cargado y con el cual se va a poder acceder, pero de manera más práctica, sobre todo porque estamos intentando implementarlo también para otro proyecto. Este tiene un caso especial, se extiende a un caso particular, el cual es el registrar a un usuario, que pues normalmente es lo que se tendría que hacer. Una persona que no tiene un, un, un usuario previamente creado, pues va a tener que registrarse. En caso de que ya tenga un usuario creado y se loguee correctamente, pues vamos a pasar a el caso de uso de CRUD, o mejor dicho, obviamente a la parte del CRUD, en donde se va a poder tener acceso a pues varias funcionalidades más de nuestro sistema, como por ejemplo nuestro caso de uso nuevo texto, ver texto, editar texto y eliminar texto. Cada uno de estos vienen pues obviamente de las siglas de CRUD. Precisamente para nuestro sistema está implementado específicamente con el hecho de que necesitamos cargar textos y por ello cuando nosotros demos el nuevo texto pues te va a desplegar una nueva zona donde vas a poder cargar un texto. Este texto específicamente tiene que ser text, es una restricción. Ver texto tiene la posibilidad de mostrarte específicamente un texto que has cargado y únicamente obviamente estos textos en particular solo se van a ver una vez que ya haya un texto cargado. Nuestra aplicación cuenta con tres textos previamente cargados pues para visualizar sin problemas. Pero de igual manera, al ser una aplicación dinámica, pues te permite agregar nuevos textos, ¿ok? De manera igual, el caso de uso de editar texto en general solo te permite modificar el título del texto que tú hayas agregado al poner un nuevo texto o modificar algo pues, del texto como tal. Eliminar texto te va a permitir eliminar uno de los textos cargados, el que tú elijas, y te va a permitir confirmación. Si le das que sí, lo vas a eliminar. Por último, vas a hacer un análisis de similitud. Obviamente, esto requiere de al menos dos textos previamente cargados, los cuales deben de ser diferentes. En caso de ser selecciones dos textos iguales, no va a realizar análisis. Cuando tú hayas seleccionado los textos por medio de una comparación de texto, usando obviamente ya esto es una parte más técnica que después se va a explicar, se hace un análisis de similitud, se comparan los dos textos de manera de letra por letra y te va a desplegar al final un porcentaje de similitud que se va a mostrar pues en nuestro caso esos resultados. Como tal sería en la misma zona donde se hace el análisis, pero ahí se va a mostrar ya el resultado una vez que se haya concluido exitosamente el análisis y es el que el usuario vería finalmente. De esta forma, este sería a grandes rasgos el funcionamiento de nuestro sistema. Nuestra base de datos tiene tres tablas. La primera tabla es tabla JSON, la cual tiene como variable ID ejercicio y columna JSON. ID ejercicio es una variable de tipo int, la cual es la primary key de la tabla y se va autoincrementando. Columna JSON es una variable la cual recibe datos de tipo JSON. La siguiente tabla es textos, la cual tiene como variables ID, título y contenido. ID es también la primary key y es de tipo int, la cual se va autoincrementando. Título es un dato de tipo varchar y contenido es un dato de tipo longtext. En la siguiente línea podemos ver cómo estamos insertando en la tabla textos un texto, el cual tiene como título texto prueba y bueno, su contenido es todo esto que estamos viendo acá.
Más adelante, aquí podemos ver cómo estamos ingresando otro texto a la tabla, el cual tiene como título texto prueba 2 y bueno, su contenido acá está. Luego aquí tenemos los diagramas de nuestra base de datos. El primer diagrama es el de la tabla usuarios, la cual es la tabla que tiene todas las cosas que usa el login. Tiene el usuario, la contraseña y tiene el email del usuario. La siguiente tabla es tabla JSON, la cual ya la vimos anteriormente. Y también está la tabla textos, que también vimos anteriormente. Muy bien, ahora la siguiente parte que vamos a explicar es como tal ya el funcionamiento interno del programa, que es el código. Para ello vamos a hacer hincapié en el hecho de que nuestra aplicación web funciona con dos partes, que es el frontend y el backend. El frontend de manera general es donde vamos a poder visualizar pues toda la parte visual o funcional del programa. El backend es el que nos va a permitir realizar ciertas solicitudes o a donde vamos a hacer solicitudes para poder conseguir tener ciertos funcionamientos. Lo importante que hay que tener en cuenta aquí es que vamos a tener distintos componentes con los cuales vamos a poder movernos en nuestra aplicación. Uno de los importantes es index.js, con el cual nosotros vamos obviamente a importar distintos recursos, ya sea personalizados o que vienen de nuestras dependencias, y con los cuales le vamos a dar o tanto estilo o utilizarlos para propiamente el funcionamiento del programa. Es importante que este primer componente va a ser únicamente en nuestra aplicación, donde nosotros vamos a hacer un ruteo para poder movernos en nuestra aplicación a las distintas componentes o recursos o rutas, como se prefiera decirle. Esto principalmente porque nuestra aplicación sigue un modelo SPA, un Simple Page Application. Es importante ver que vamos a hacer de manera simple o vamos a explicar de manera simple cada componente de manera rápida. Primero que nada, nuestro componente Homes es la parte inicial donde se va a visualizar nuestro programa. Es una parte más que nada estética y donde únicamente vamos a tener dos botones que va a ser crear un nuevo usuario o iniciar sesión. Es importante tener en cuenta que este en su mayoría es más estético, y una vez que nosotros demos a iniciar sesión vamos a redirigirnos como tal a nuestro login. En nuestro login principalmente vamos a verificar que un usuario que se ingrese esté previamente creado. En caso de no estarlo, pues se puede crear un nuevo usuario, pero eso es algo adicional que nosotros estamos tratando de implementar, sobre todo para tu proyecto. En este caso, nosotros ya tenemos un usuario previamente agregado que es admin, y el cual únicamente ha de hacer una verificación con el servidor de que en efecto el usuario está guardado en la base de datos. Pues vamos a poder acceder a nuestra aplicación, y acá vamos obviamente a desplegar mensajes dependiendo de si se consiguió hacer un inicio de sesión exitoso o si hubo algún error, hubo alguna excepción que hay que notificar, por supuesto. Ahora, si es que se consiguió loguear, pues vamos a pasar a lo que es el CRUD, que es ya como tal nuestra parte donde vamos a poder cargar, ver, editar o eliminar texto. De manera simple van a ser un campo donde vamos a poder tener varias opciones, varios botones, los cuales nos van a redirigir, por supuesto, a los distintos componentes o recursos adicionales que nos van a permitir, en este caso, por ejemplo, añadir nuevo texto. Nuestro componente nuevo texto en general nos va a permitir cargar un texto a partir de desde nuestro ordenador. Este tiene que ser un documento TXT, y el cual obviamente tiene que enviar una solicitud a nuestro servidor para poder pues cargarlo. De manera que una vez que se haga una conexión con la base de datos donde se van a guardar los textos, nos va a permitir en este caso nosotros mandándole, por supuesto, el título y el contenido del texto, nos va a permitir guardar un texto. En caso de ser correcto, pues nos va a notificar. En caso de que no se haya podido guardar o haya algún error con el servidor, pues nos lo notificará igual. Y el resto es únicamente estético. Es importante mencionar que una de las librerías que utilizamos es Axios, por ser un método asíncrono con el cual vamos a poder hacer solicitudes a nuestro servidor. Y esto es un método que vamos a utilizar para varios de los otros componentes, como por ejemplo editar texto, que en general su funcionamiento no difiere tanto a grandes rasgos de los otros. Obviamente la diferencia es que nos va a permitir modificar un texto previamente guardado en nuestra
base de datos y cambiar ya sea el título del contenido. Y esto vamos a hacerlo teniendo en cuenta que cada texto tiene un ID para diferenciarlos. Y esto ocurre con ver texto también, el cual únicamente va a ser una forma en la que vamos a recuperar un texto de nuestra base de datos, el cual nosotros elijamos y con el que se va a buscar por medio del ID y lo vamos a visualizar como tal en la aplicación. Eliminar texto únicamente nosotros vamos a elegir un texto que ya esté previamente guardado, el servidor, vamos a mandar una solicitud al servidor, lo va a buscar, nos va a desplegar su contenido y su título, y en caso de que, bueno, en el caso de que no se pueda cargar el texto, haya algún error, nos lo notifica, y en caso de que nosotros hayamos elegido confirmar la eliminación del texto, pues nos va a notificar si se eliminó correctamente, teniendo en cuenta que igual se envía una solicitud al servidor, y en caso de que no, pues nos notifica que hubo alguna excepción, algún error. Lo parte ahora que falta únicamente es como tal ya el recurso que nos permite comprar textos, que de manera general es de igual manera una solicitud al servidor, el cual nos va a permitir en este recurso cargar el texto primero que nada, luego va a verificar si los textos que nosotros vamos a elegir para comparar sean diferentes. Es importante que no sean iguales porque pues en todo caso no tiene ningún chiste. Al final de cuentas nos va a dar un 100% de similitud. La idea es verificar un porcentaje, pues obviamente que no necesariamente tiene que ser 100%. En caso de que en efecto no sean iguales, se va a hacer una solicitud al servidor para que pues en este caso nos va a procesar los textos y va en el servidor pues a devolver después de ese procesamiento un porcentaje de similitud del cual se va a mostrar. En caso de que no se puedan comparar, pues nos manda un mensaje advirtiéndonos de que no se pudo. Bueno, ahora la segunda parte que vamos a explicar es el lado del servidor o backend, en donde obviamente se van a ver varias partes muy importantes. Algunas de ellas obviamente pues son cómo se van a ocupar distintos recursos, por ejemplo MySQL, Express, TensorFlow, junto con Universal Sentence Encoder para poder hacer la comparación de nuestros textos, o por ejemplo CORS y la URL. De manera general, nuestra aplicación obviamente va a responder nuestro servidor va a responder a solicitudes que vengan desde el frontend, los cuales van a ser tanto post, get, put y delete. En el caso de los posts van a ser en este caso solicitudes que busquen, por ejemplo, para en este caso verificar pues el usuario, mandándonos nosotros obviamente pues en este caso los datos del usuario que vamos a verificar, y al final va a devolver pues el backend una respuesta de si en efecto se pudo verificar o si no. En el caso de CRUD, donde vamos a tener obviamente pues nuestra base de datos que va a ser CRUD Potazón, que es una diferente a la que se usa con el login, vamos a tener los distintos solicitudes que va a responder, los distintos métodos que va a utilizar para responder, que van a ser igual post, get. En el caso de post, por ejemplo, para añadir un nuevo texto, que es cuando nosotros vamos a hacer la solicitud para poder insertar un nuevo texto en nuestra base de datos de textos que se crea previamente, consultar todos los textos, con lo cual nosotros vamos a poder, en este caso, una de las aplicaciones de este método, esta solicitud es cuando nosotros vamos a cargar en nuestro CRUD todos los textos que se han guardado previamente. Un caso particular va a ser ver texto, que es de la solicitud donde solo vamos a buscar un único texto con su ID, y en caso de que sí se encuentre, pues se carga en este caso en el recurso donde se visualiza un texto. Editar un texto va a ser con put, con el cual nosotros vamos a modificar dentro de nuestra base de datos, vamos a actualizarla con el contenido que nosotros nos llegue desde el frontend. En el caso de eliminar texto, nosotros vamos a utilizar vamos a responder a una solicitud delete. Vamos obviamente a recibirlo un texto con su ID, vamos a buscar ese texto en este caso en nuestra base de datos, y en caso de que se confirme que se quiere, que se puede borrar el texto, pues se elimina y se notifica de que en efecto se ha eliminado. De manera general, este sería pues la parte del CRUD. Otra parte importante antes de hablar acerca del análisis de similitud es propiamente
la parte de mapeo de objeto, donde vamos a poder crear nuestra base de datos de usuarios, de manera que no necesitamos crearla en MySQL tal cual, sino que a partir de aquí se va a crear automáticamente. Vamos a obviamente a conectarnos con nuestro localhost y vamos a tratar de crear obviamente la base de datos. De esta manera es un poco más automática nuestra aplicación, para que no sea necesario estar teniendo que hacer todo por fuera. Ya se hace en este caso, por ejemplo, la creación del usuario admin para poder acceder a nuestra aplicación. Ahora, la parte que obviamente nos interesa es el análisis de similitud de texto. Para esto obviamente va a usarse un método post, el cual va a llegar una solicitud post desde el frontend. Vamos obviamente a recibir en este caso los dos IDs de dos textos, con los cuales nosotros vamos a verificar si los dos textos pues son diferentes, y si obviamente nos llegan estos dos IDs. Si alguno de ellos dos faltara por algún error que pudiera haber, pues tiene que notificar, porque pues si no, no se va a poder obtener en este caso posteriormente los textos, que es precisamente acá. Nosotros vamos a buscar conectarnos a la base de datos donde están los textos, vamos a buscar los textos con esos IDs en específico, los vamos a recuperar, y en caso de que se recuperen exitosamente, pues obviamente continuamos. Si no, se notifica que no se encontraron ambos textos, por la razón que haya sido. Por siguiente, vamos a recuperar el continuo de los textos y los vamos a guardar en variables, en este caso en dos arreglos. En un arreglo que tiene esos dos elementos, vamos a cargar el modelo de Universal Sentence Encoder, con el cual vamos a poder comparar en este caso nuestros textos. Vamos a convertirlos a vectores, vamos a calcular su similitud coseno, con lo cual vamos a poder ver ese porcentaje de similitud, y después lo vamos a devolver de distancia, que nos devuelve precisamente la similitud coseno, a una similitud que está entre un valores de 0 y 1, que va a ser con el que vamos a trabajar el porcentaje, y este es el que vamos a devolver, o vamos a mandar respuesta desde acá, y en caso de que sea el correcto, pues así es. Aquí tenemos el inicio de nuestra página web, la cual se llama Similix. Como podemos ver, tenemos dos opciones al inicio, la cual es crear cuenta o iniciar sesión. En este caso vamos a crear una cuenta. Vamos a ponerle el nombre prueba, por ejemplo, 7. Ponemos un Gmail aleatorio. Y ponemos de contraseña 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Le damos al botón de registrar y nos aparece que el registro fue exitoso. Una vez hecho esto, le damos a aceptar y nos va a mandar a la página de login. En esta página vamos a poner nuestro usuario que acabamos de crear, la cual es prueba 7. Y bueno, por ejemplo, si ponemos 1, 2, 3, 4, 5 de contraseña, esto nos va a decir que está incorrecto y que pues no se puede. Lo que va a hacer que se borren los dos campos. Ahora, si ponemos bien la contraseña, lo que va a pasar es que nos va a decir que se logró hacer el inicio de sesión y pues ya nos va a meter a la página web, la cual es esta. Aquí tenemos el CRUD de textos. Aquí tenemos la página del CRUD, donde tenemos varias opciones, como ver texto, editar texto y eliminar el texto. Aquí tenemos tres textos de prueba, el cual el primer texto es de un libro, el segundo texto también es de un libro, pero como podemos ver son diferentes. Y por último, el tercer texto es de un texto sobre la IA, que habla sobre la IA y cosas de ese tipo. Vamos a crear un nuevo texto para poder mostrar esa opción. Y bueno, le vamos a poner prueba 1. Seleccionamos un archivo de los que tengamos en nuestra computadora, el que sea, por ejemplo este. Y bueno, lo guardamos. Aquí va a aparecer un mensaje de éxito y nos va a regresar a la zona del CRUD, a la página inicial. Como podemos ver, aquí está nuestro nuevo texto. Podemos usar las opciones igual y bueno. Vamos a editar el texto, vamos a cambiar el título por ejemplo y vamos a poner eso. Vamos a agregar una nueva línea, vamos a poner hola mundo y vamos a eliminar por ejemplo esto de aquí. Le damos al botón de actualizar, va a aparecer el mensaje de éxito y como podemos ver aquí el texto se cambió. Aquí se agregó el hola mundo y aquí se cambió el título del texto. Por último, la última opción del CRUD es eliminar texto, lo cual hace que podamos quitar este texto de nuestra base de datos, como podemos ver a continuación.
Aquí ya no aparece este texto y por lo tanto ya no podemos ni ver el texto, ni editarlo, ni nada de las opciones, ni siquiera analizar la similitud, ni nada. Por último, la última opción es análisis de similitud, con la cual lo que vamos a hacer es comparar los textos que tengamos en la base de datos y ver con una IA, mediante una IA, su similitud. Como podemos ver aquí, hay un 92.63% de similitud según nuestra IA. Y por ejemplo, con el último texto, si la vamos a comparar, vamos a ver cuánto nos da. Nos aparece que tenemos un 78.88% de similitud. Y básicamente es lo que hace nuestra página web, ver qué tan parecido es cada uno de los textos. Aquí tenemos el CSS en el código de la página web. Como podemos ver, lo que hicimos fue poner el CSS de cada objeto, justo al lado del objeto. No lo hicimos en un CSS separado, ya que había malentendidos. Bueno, se confundía el programa al leerlo y ponía cierto estilo en un objeto que no debería. Entonces lo que hicimos fue poner en cada uno su propio diseño. Y bueno, eso lo hicimos en todo el código, en todos los códigos. Pusimos animaciones, pusimos también si el usuario se pone encima de un botón o etcétera, va a surgir un cierto diseño, si lo deja también hay un diseño, etcétera. Como pudimos ver anteriormente, el diseño era amarillo y negro. En toda la página eso se mantuvo.